Hola, ¿qué tal? A continuación resolveremos un problema de balance de materia. Combustión. En un horno se está quemando etano, empleando un 40% de exceso de aire. Si se alimentan 300 kilogramos por hora de etano. Calcule el gasto de aire, el gasto de los gases de combustión y la composición completa de los mismos. Considere una conversión del 95%. El problema nos dice que se trata de un horno. En el horno se quemará etano empleando un 40% de exceso de aire. El horno cuenta con dos corrientes de entrada y una de salida. Cada corriente está representada por un número. Para las corrientes de entrada tenemos el número 1 y 2. Para la corriente de salida tenemos el número 3. La corriente 1 es el etano que entrará al horno. El problema nos proporciona el dato del flujo de etano, su valor es de 300 kilogramos por hora. Así que solo transformaremos este dato a kilomol por hora, para poder resolver el problema. La corriente 2, es el aire que se está empleando para que suceda la combustión. Como se sabe, para que pueda quemarse el etano necesitamos oxígeno, y ese oxígeno nos lo proporciona el aire. En esta corriente determinaremos la cantidad de oxígeno y nitrógeno que utilizaremos. La corriente 3, es la composición de los productos a la salida del horno. En esta corriente determinaremos la cantidad de cada producto. Ahora pasaremos a la reacción que se llevará a cabo en el horno. Se puede observar que la reacción está balanceada. La reacción es la siguiente. Un mol de etano reaccionará con 7 medios de mol de oxígeno, lo cual produce 2 moles de dióxido de carbono, más 3 mol de agua. Ahora pasaremos a la solución del problema. Comenzaremos transformando los 300 kilogramos por hora de etano en la corriente 1, a kilomol sobre hora. Para esto dividiremos el flujo másico entre el peso molecular. Como resultado nos da 10 kmol por hora. Este dato lo meteremos en la reacción para poder determinar la cantidad de aire que entrará al horno. En la reacción el dato que meteremos corresponde a los 10 kmol por hora de etano. Y haremos una regla de 3 para determinar el valor del oxígeno. 7 medios de mol de oxígeno reaccionarán con un mol de etano, por lo tanto multiplicaremos 10 kmol de etano, por 7 medios, que es el oxígeno que reaccionará, y lo dividiremos entre 1. El resultado nos da 35 kmol de oxígeno, que es lo que reaccionará con 10 kmol de etano. El aire está conformado del 21% de oxígeno, y 79% de nitrógeno. Así que el dato que calculamos del oxígeno en la reacción, corresponde al 21%. Pero este dato del oxígeno, pertenece al oxígeno teórico. Para poder determinar el oxígeno real, lo multiplicaremos por el exceso que nos proporcionó el problema. El problema nos dice que el aire entra con un 40% de exceso, así que ese 40% se lo sumaremos al 100%, como resultado nos quedaría 140%. Entonces el aire que está entrando es de 1.4, ya sumado con el exceso. Para obtener el oxígeno real multiplicaremos el oxígeno de la reacción por el aire que está entrando, expresado en una ecuación. Nos quedaría oxígeno real, es igual a 35, que es el oxígeno de la reacción, por 1.40, que es el aire más el exceso. El resultado es 49 kmol. Con el valor del oxígeno real, podemos determinar el nitrógeno con una simple regla de 3. Si el 21% de oxígeno es igual a 49 kmol, entonces, 79% de nitrógeno es igual a 184.33 kmol. De esta manera obtenemos los datos necesarios para resolver el problema en el simulador. En el simulador podemos observar que el esquema fue previamente hecho. Se le asignaron celdas a los datos que vamos a calcular, para tener una mejor programación. Entonces comencemos. Comenzaremos transformando el flujo másico de la corriente 1 de kilogramos por hora, a kilomol. Dividiremos el flujo másico 1, entre el peso molecular del etano. De ahí podemos pasar a la reacción, para poder determinar la cantidad de aire que entrará al horno. Así que el valor en kilomol de etano lo ponemos en la reacción. Para determinar el aire solamente haremos una regla de 3 multiplicando los 10 kmol de etano, por 7 medios, y lo dividiremos entre 1.
Ahora determinaremos la cantidad de dióxido de carbono que se producirá. Multiplicaremos los 10 kmol de etano por 2 y lo dividiremos entre 1. Ahora determinaremos la cantidad de agua que se producirá. Multiplicaremos los 10 kmol de etano por 3 y lo dividiremos entre 1. Con estos datos podemos determinar la cantidad de oxígeno y nitrógeno que entrará al horno. Recordemos que esto se mencionó previamente en la solución del problema. Comenzaremos con el oxígeno. Ponemos 35 kmol, que son los que reaccionarán con el etano, por el exceso de 1.4. Como anteriormente se dijo, se trata del oxígeno real. Con este dato podemos determinar el hidrógeno con una regla de 3. Ponemos 49 kmol de oxígeno por 79, que es la fracción de nitrógeno en el aire, entre 21, que es la fracción de oxígeno presente en el aire. Con estos datos, podemos pasar a llenar la tabla para determinar las cantidades de la composición a la salida del horno. Comenzaremos con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que entra, es 0. Se produce la cantidad de dióxido de carbono de la reacción, por el factor de conversión de 0.95. Se consume 0. Por lo tanto, la cantidad que saldrá de dióxido de carbono, es igual a lo que se produce. Para el agua. El agua que entra es 0. Se produce la cantidad de agua de la reacción por el factor de conversión. Se consume 0. Por lo tanto, la cantidad que saldrá de agua, es igual a lo que se produce. Para el etano. El etano que entra es 10. Se produce 0. Se consume el etano de la reacción por el factor de conversión. Por lo tanto, la cantidad que saldrá de etano, es igual a lo entra menos lo que se consume. Para el nitrógeno. El hidrógeno que entra es de 184.33. Se produce 0. Se consume 0. Por lo tanto, la cantidad que saldrá de nitrógeno, es igual a lo que entra, ya que el nitrógeno es inerte, por lo tanto no reacciona. Y por último, para el oxígeno. El oxígeno que entra es 49. Se produce 0. Se consume el oxígeno de la reacción por el factor de conversión. Por lo tanto, la cantidad que saldrá de etano, es igual a lo que entra menos lo que se consume. De esta forma encontramos la composición que habrá a la salida del horno. Para comprobar los resultados, tenemos que comparar las composiciones a la entrada y a la salida del horno. Para esto transformaremos a flujo másico los componentes multiplicándolos por el peso molecular. Y la sumatoria de los flujos másicos de los componentes a la entrada y salida tienen que ser iguales.
Como se puede observar, la sumatoria de las entradas y salidas de los componentes son iguales. Por lo tanto, nuestros resultados son correctos. Por último, solo ponemos las composiciones a la salida del horno en el esquema. Gracias, y espero que sea de ayuda este tutorial.